Julio César fue asesinado por un grupo de senadores el 15 de marzo del año 44 a.C., fecha que eventualmente se conoció como los Idus de marzo. Debido a que César había sido declarado recientemente dictador vitalicio en Roma, muchos senadores se alarmaron, ya que lo veían como una amenaza para la República y temían que buscara convertirse en monarca. Liderados por los senadores Bruto, Casio y varios otros tanto del círculo cercano de César como de su oposición política, se formó una conspiración para eliminarlo y restaurar la República. Los conspiradores atrajeron a César a una reunión del Senado en el Teatro de Pompeyo, donde estaba programado que discutiera asuntos políticos. Los complotadores, que sumaban más de 60 senadores, lo rodearon, haciéndole creer que solo lo estaban saludando. De repente, sacaron dagas y comenzaron a apuñalarlo. Recibió 23 puñaladas, siendo la última, según la tradición, ejecutada por Bruto, alguien en quien César confiaba profundamente, lo que llevó a su supuesta última frase: ¿tú también, Bruto? O en latín, et tu, Brute. Aunque muchos debaten la veracidad histórica de esa frase, lo cierto es que, desafortunadamente para los senadores, este asesinato no logró el efecto deseado de restaurar la República, sino que sumió a Roma en una serie de guerras civiles. La muerte de César marcó el fin de la República Romana y eventualmente allanó el camino para el surgimiento del Imperio Romano. Tras su asesinato, los seguidores de César, especialmente Marco Antonio y Octavio, el heredero adoptivo de César, se alzaron contra los conspiradores, derrotándolos en batallas durante los años siguientes. Octavio emergió como el vencedor, adoptando el nombre de Augusto, y se convirtió en el primer emperador romano, transformando fundamentalmente la gobernanza de Roma. El asesinato de César sigue siendo uno de los asesinatos políticos más famosos de la historia, y destaca las complejidades del poder y la traición en la política. El presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, fue asesinado por John Wilkes Booth, un simpatizante confederado y actor reconocido, el 14 de abril de 1865, solo unos días después del fin de la Guerra Civil estadounidense. El asesinato ocurrió en el Teatro Ford en Washington, D.C., donde Lincoln asistía a una función de la obra Our American Cousin junto a su esposa, Mary Todd Lincoln, y dos invitados. Booth, quien se oponía con fuerza a las políticas de Lincoln y a la reciente victoria de la Unión, vio esto como una oportunidad para asestar un golpe contra el gobierno de la Unión y reavivar la causa confederada. Ideó un complot más amplio para descabezar al gobierno de la Unión, planeando también asesinar al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado William Seward, asignando a sus cómplices Lewis Powell y George Atzerodt para llevar a cabo estos ataques. Powell hirió gravemente al secretario de Estado William Seward en un violento ataque en su domicilio, pero Atzerodt perdió el valor y no cumplió con su misión de asesinar al vicepresidente Andrew Johnson. Durante la obra, Booth se deslizó hasta el palco de Lincoln, esperó una línea del guión que provocara risas entre la audiencia y entonces disparó a Lincoln en la parte trasera de la cabeza. Mientras huía de la escena, gritó: "Sic semper tyrannis", que se traduce como "así siempre a los tiranos", saltó al escenario y escapó por la puerta trasera, aunque en el proceso se rompió una pierna. Lincoln fue llevado al otro lado de la calle, a la casa Petersen, donde murió a la mañana siguiente, y su asesinato sumió a la nación en un profundo duelo. Booth fue abatido días después en un enfrentamiento con soldados de la Unión, y sus coconspiradores sobrevivientes fueron finalmente juzgados y ejecutados. El asesinato tuvo un impacto significativo durante la era de la Reconstrucción, ya que el sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, adoptó una postura mucho más dura hacia el sur, lo que generó tensiones persistentes y también grandes desafíos para reunificar la nación. El zar Alejandro II de Rusia fue asesinado en San Petersburgo por miembros de un grupo revolucionario llamado Narodnaya Volya, que se traduce como la voluntad del pueblo, el 13 de marzo de 1858-1881. Era conocido como el zar libertador por sus amplias reformas, incluida la emancipación de los siervos en 1861, mediante la cual Alejandro II intentó modernizar profundamente la sociedad rusa. Sin embargo, esas reformas también despertaron descontento, especialmente entre grupos radicales que buscaban cambios aún más profundos al sistema autocrático ruso.
Narodnaya Volya creía que la acción violenta era necesaria para derrocar la monarquía y establecer una sociedad más democrática. Con el tiempo, el grupo llevó a cabo varios intentos de asesinato contra Alejandro II, cada uno más audaz y calculado que el anterior. El 13 de marzo, miembros del grupo ejecutaron un plan cuidadosamente orquestado. Mientras el zar viajaba en carruaje por San Petersburgo, uno de los integrantes arrojó una bomba que explotó cerca del vehículo. Aunque el zar sobrevivió al ataque inicial, decidió salir del carruaje para verificar el estado de los guardias y transeúntes heridos. En ese momento, otro miembro del grupo lanzó una segunda bomba que hirió mortalmente al zar. Alejandro II murió poco después y su asesinato tuvo profundas consecuencias para Rusia. Su hijo y sucesor, Alejandro III, asumió el trono y abandonó el camino reformista de su padre, adoptando un gobierno autocrático y represivo. Reprimió con dureza a los grupos revolucionarios, expandió la policía secreta e impuso estrictas leyes de censura. La voluntad del pueblo fue severamente reprimida, pero sus acciones intensificaron el conflicto ya existente entre el gobierno ruso y los movimientos revolucionarios. En última instancia, el asesinato puso de manifiesto las tensiones profundas dentro de la sociedad rusa, y la represión que le siguió solo exacerbó los esfuerzos revolucionarios, sentando las bases para más disturbios, y décadas más tarde, para la Revolución Rusa de 1917. El presidente de los Estados Unidos, William McKinley, fue asesinado a quemarropa por León Czolgosz durante un acto público de saludo en la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, el 6 de septiembre de 1901. McKinley se encontraba en la mitad de su segundo mandato, una época marcada por el rápido crecimiento industrial y el expansionismo estadounidense. Era una figura popular debido a sus políticas que fortalecieron la economía y respaldaron la intervención de Estados Unidos en el extranjero. Czolgosz, un anarquista autoproclamado que creía que el gobierno oprimía al pueblo trabajador, vio el asesinato como una forma de golpear al sistema político estadounidense. Se había inspirado en discursos anarquistas y en el asesinato de otros líderes mundiales, y el día del ataque esperó en fila para conocer a McKinley ocultando una pistola bajo un pañuelo. Cuando llegó hasta el presidente, Czolgosz le disparó 2 veces en el abdomen. Al principio, los médicos eran optimistas sobre la recuperación de McKinley, pero surgieron complicaciones y murió de gangrena el 14 de septiembre. Fue el tercer presidente de Estados Unidos en ser asesinado, lo que provocó una protesta nacional por medidas de seguridad más estrictas para los funcionarios políticos y desató debates sobre el anarquismo. Czolgosz fue condenado rápidamente y ejecutado, pero el evento intensificó el temor público hacia los movimientos políticos radicales, lo que llevó a una vigilancia y represión más severas de los grupos anarquistas en Estados Unidos. El asesinato de McKinley tuvo muchas consecuencias políticas, ya que su vicepresidente Theodore Roosevelt asumió la presidencia, trayendo consigo una ola de reformas progresistas y una política exterior enérgica que redefinió el rol presidencial. Su enfoque en política interna, conocido como el trato justo, Square Deal, y sus esfuerzos por establecer a Estados Unidos como una potencia global dejaron un impacto significativo en la política estadounidense. La muerte de McKinley evidenció la vulnerabilidad de las figuras públicas y provocó cambios en la forma en que se protegía a los presidentes, influyendo en los protocolos de seguridad durante generaciones. El archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y su esposa, Sofía, fueron asesinados en Sarajevo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio bosnio, el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando era heredero al trono austrohúngaro y había viajado a Sarajevo para inspeccionar las tropas imperiales. La visita de la pareja coincidió con el Vidovdan, una festividad nacional serbia, lo que avivó aún más las tensiones en una región ya cargada de descontento nacionalista y resentimiento hacia el dominio austrohúngaro. Princip era miembro de Joven Bosnia, un grupo nacionalista que luchaba por la independencia de los territorios eslavos bajo control austrohúngaro. Formaba parte de un complot más amplio organizado por la Mano Negra, una sociedad secreta serbia comprometida con eliminar la influencia de Austria-Hungría en los Balcanes. Su objetivo era dar un golpe al imperialismo y desestabilizar al imperio, armados con armas proporcionadas por la Mano Negra. Princip y varios conspiradores se ubicaron a lo largo de la ruta del desfile automovilístico del archiduque.
Inicialmente, uno de ellos lanzó una bomba al coche, pero falló, hiriendo a miembros de la comitiva. A pesar del atentado fallido, Francisco Fernando insistió en continuar su visita. Más tarde, cuando su coche tomó un giro equivocado, se detuvo justo frente a Princip, quien disparó 2 tiros fatales, matando al archiduque y a Sofía al instante. Este asesinato desató una cadena de eventos que culminó en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, emitió un ultimátum a Serbia y, al no cumplirse todos sus términos, declaró la guerra. Esto activó una red de alianzas con Rusia, Francia y eventualmente Gran Bretaña, uniéndose al conflicto contra las potencias centrales. El asesinato encendió así una guerra global que transformó por completo la política mundial, provocó la caída de imperios, cambios radicales en el poder político y tensiones geopolíticas duraderas que marcarían el resto del siglo XX. Mahatma Gandhi, líder clave en la lucha de la India por la independencia y defensor de la no violencia, fue asesinado en Nueva Delhi por Nathuram Godse, un nacionalista hindú, el 30 de enero de 1948. Gandhi se encontraba dirigiendo una reunión de oración en la Casa Birla cuando Godse, camuflado entre la multitud, se acercó a él. Mientras Gandhi levantaba las manos en señal de saludo, Godse le disparó 3 veces a quemarropa, matándolo al instante. Godse, junto con otros círculos nacionalistas hindúes, resentía profundamente los llamados de Gandhi a la unidad entre hindúes y musulmanes en la India post-independencia. Creían que la postura de Gandhi era excesivamente complaciente hacia los musulmanes, especialmente después de la violenta partición de India y Pakistán en 1947, que generó intensos conflictos comunales y desplazamientos masivos. Godse consideraba que la influencia de Gandhi obstaculizaba la consolidación de una India dominada por el hinduismo, y su defensa de relaciones pacíficas entre las dos comunidades religiosas lo enfurecía. Tras el asesinato, la India entera cayó en un profundo luto. El suceso conmocionó no solo al país, sino al mundo entero, ya que Gandhi era ampliamente admirado y considerado un ícono global de la paz y la justicia. Su muerte provocó una ola de condena contra el extremismo religioso, particularmente dentro de los movimientos nacionalistas hindúes, y dejó un vacío espiritual profundo en la joven República India. El gobierno de la India prohibió a la RSS, una organización vinculada a Godse, aunque posteriormente fue reinstaurada tras una investigación. Godse y un cómplice fueron juzgados rápidamente y ejecutados en 1949. El asesinato de Gandhi expuso profundas divisiones dentro de la sociedad india y reforzó la urgencia de promover la unidad y la tolerancia. Políticamente, marcó un giro en la historia de la India recién independizada, intensificando los esfuerzos por establecer un Estado secular pese a las tensiones comunales. A nivel internacional, la muerte de Gandhi puso en evidencia los peligros del extremismo y consolidó su legado como símbolo de resistencia pacífica, inspirando movimientos por los derechos civiles en todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, fue víctima de un intento de asesinato el 1 de noviembre de 1950, que tuvo lugar en Blair House, donde se alojaba durante las renovaciones de la Casa Blanca. Los atacantes, Griselio Torresola y Oscar Collazo, eran miembros del Partido Nacionalista Puertorriqueño, que buscaba la independencia de Puerto Rico del dominio estadounidense. Su objetivo era llamar la atención sobre su causa asesinando a Truman, para lo cual planearon meticulosamente su ataque. Armados con pistolas, se aproximaron a Blair House a media mañana e intentaron irrumpir en el edificio, siendo recibidos por oficiales de policía de la Casa Blanca. Se desató un tiroteo violento en las escaleras frontales de Blair House y Torresola logró herir de muerte a un oficial, quien, a pesar de sus heridas, devolvió el fuego y mató a Torresola. Collazo fue reducido y arrestado, y el ataque terminó antes de que Truman, que estaba adentro e ileso, se diera cuenta del alboroto. Las motivaciones de los atacantes estaban profundamente arraigadas en la compleja relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ya que la isla había sido adquirida en 1898 tras la Guerra Hispanoamericana. Los nacionalistas puertorriqueños creían que la acción violenta era la única forma de avanzar hacia la independencia, pues los esfuerzos diplomáticos no generaban resultados. El intento de asesinato atrajo atención hacia los movimientos nacionalistas puertorriqueños y desató una conversación sobre el
el estatus político de la isla. Collazo fue sentenciado a muerte, pero Truman más tarde conmutó su pena a cadena perpetua y finalmente fue liberado en 1979. La respuesta calmada de Truman al ataque resaltó su resiliencia y fortaleció la determinación pública contra la violencia política como medio para lograr cambios. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas, mientras viajaba en un desfile en automóvil descubierto junto a la primera dama Jacqueline Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Mientras la caravana pasaba por Dealey Plaza, se dispararon varios tiros y Kennedy fue alcanzado por 2 balas, una en el cuello y otra, mortal, en la cabeza. El gobernador de Texas, John Connally, que estaba sentado frente a Kennedy, también resultó herido. Kennedy fue trasladado de inmediato al hospital Parkland Memorial, donde fue declarado muerto poco después. Lee Harvey Oswald, un ex marín con simpatías prosoviéticas y procubanas, fue arrestado poco después del asesinato. Oswald tenía un trasfondo político complejo, incluyendo una deserción a la Unión Soviética y participación activa en organizaciones pro-Castro. El motivo exacto detrás de sus acciones sigue siendo incierto, aunque parecía albergar sentimientos antigobierno de EE. 2 días después de su arresto, Oswald fue asesinado a tiros por el dueño de un club nocturno, Jack Ruby, en una estación de policía de Dallas, lo que alimentó décadas de especulaciones y teorías de conspiración. El impacto del asesinato de Kennedy fue profundo y duradero, marcando un momento de trauma nacional. Su muerte conmocionó tanto a Estados Unidos como al mundo entero. La investigación oficial, liderada por la Comisión Warren, concluyó que Oswald actuó solo. Sin embargo, muchos estadounidenses han cuestionado esta conclusión durante décadas. La muerte de Kennedy llevó al fortalecimiento de las medidas de seguridad para futuros presidentes, lo que finalmente dio lugar a protocolos más completos por parte del servicio secreto. Su asesinato también tuvo profundas consecuencias políticas y culturales, ya que su agenda legislativa, especialmente en lo relacionado con los derechos civiles, fue impulsada por su sucesor, Lyndon B. Johnson, quien aprobó reformas históricas en memoria de Kennedy. La tragedia marcó el fin de una era y dejó una huella imborrable en la cultura estadounidense. Malcolm X fue asesinado el 21 de febrero de 1965 durante un mitin en el Audubon Ballroom de la ciudad de Nueva York. Mientras se preparaba para dirigirse a una multitud de seguidores, miembros de la Nación del Islam, conocida como NOI, una organización religiosa de la que Malcolm había sido parte, lo atacaron. Malcolm X se había vuelto cada vez más crítico de la NOI, especialmente de su líder, Elijah Muhammad. Después de dejar la organización en 1964, fundó su propio grupo, la Mezquita Musulmana Incorporada, y comenzó a promover una visión más global del movimiento por los derechos civiles. Su ruptura con la NOI generó tensiones crecientes, incluyendo amenazas de muerte. El día del atentado, Malcolm fue asesinado a tiros por varios atacantes, recibiendo múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte. 3 miembros de la Nación del Islam, Thomas Hagen, Norman Butler y Khalil Islam, fueron condenados por el crimen. Hagen confesó haber participado en el asesinato, mientras que Butler e Islam siempre mantuvieron su inocencia, alegando que fueron falsamente acusados por su vínculo con la organización. Las motivaciones detrás del asesinato estaban profundamente enraizadas en la división ideológica entre la comunidad musulmana negra y el creciente liderazgo de Malcolm X, quien comenzaba a representar una amenaza al status quo incluso dentro de su propio entorno. Su muerte tuvo un gran impacto, atrayendo la atención hacia las cuestiones de justicia racial e inequidad. El asesinato de Malcolm X provocó indignación dentro de la comunidad afroamericana y entre los defensores de los derechos civiles, lo que derivó en un mayor apoyo a sus mensajes de empoderamiento y autodeterminación. En los años posteriores, el legado de Malcolm X creció enormemente, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la opresión y en una figura clave en la lucha por la igualdad racial. Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee.
King se encontraba en la ciudad para apoyar una huelga de trabajadores del servicio de recolección de basura, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales dignas. Fue asesinado por James Earl Ray mientras se encontraba de pie en el balcón del motel Lorraine. Las balas lo alcanzaron en el cuello y fue declarado muerto poco después en el hospital. James Earl Ray, un fugitivo con un historial criminal, fue motivado por una combinación de creencias personales y factores sociales. Aunque sus razones exactas siguen siendo debatidas, se cree que Ray albergaba un profundo racismo y veía a Martin Luther King Jr. como una amenaza para el statu quo debido a su creciente influencia en el movimiento por los derechos civiles. Tras el asesinato, Ray huyó y fue capturado 2 meses después en el aeropuerto Heathrow de Londres. El asesinato de King tuvo un impacto inmediato y profundo en la nación. Desencadenó disturbios y protestas en más de 100 ciudades, reflejo del dolor, la rabia y la desesperación de millones de afroamericanos tras la pérdida de uno de sus líderes más influyentes. Esta oleada de violencia social generó una presión política sin precedentes y fue un factor clave que impulsó la aprobación de la Ley de Vivienda Justa, Fair Housing Act, más tarde ese mismo año. El asesinato también provocó una reflexión nacional sobre el racismo, la desigualdad y la necesidad urgente de una transformación social. La muerte de King marcó un punto de inflexión en el movimiento por los derechos civiles. Si bien su legado reforzó la vía de la resistencia no violenta, también propició que algunos sectores del activismo tomaran una dirección más radical. Hoy, Martin Luther King Jr. es recordado como un mártir por la justicia y la igualdad, un símbolo global de la lucha pacífica por los derechos humanos. Robert F. Kennedy fue asesinado el 5 de junio de 1968, poco después de pronunciar un discurso de victoria en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, celebrando su triunfo en las primarias demócratas de California para la nominación presidencial. Mientras caminaba por la cocina del hotel, fue alcanzado por varios disparos realizados por Shiran Shiran, un joven palestino de 24 años. Shiran disparó un total de 8 veces, hiriendo a Kennedy y a otras personas presentes. Las motivaciones de Sirhan estaban relacionadas con su oposición a la postura pro-Israel de Kennedy, especialmente tras la Guerra de los 6 días, que había ocurrido poco antes y había exacerbado las tensiones en Medio Oriente. Sirhan estaba furioso por el apoyo estadounidense a Israel y creía que una presidencia de Kennedy fortalecería aún más esa alianza. Kennedy resultó gravemente herido y murió a la mañana siguiente, el 6 de junio de 1968, a los 42 años de edad. El asesinato conmocionó al país, apenas 2 meses después del asesinato de Martin Luther King Jr., y profundizó la sensación de crisis y desestabilización que caracterizó a los años 60. Su muerte apagó las esperanzas de millones que veían en él una renovación democrática y un liderazgo humanista capaz de unir a la nación. Shiran fue arrestado en el lugar, condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. El caso encendió debates sobre salud mental, control de armas y la fragilidad de las ideas políticas en tiempos de tensión. El intento de asesinato del Papa Juan Pablo II ocurrió el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Mientras saludaba a una multitud de más de 10.000 personas, el Papa fue alcanzado por 4 disparos efectuados por Mehmet Ali Akka, un extremista turco que fue rápidamente reducido por los presentes. Juan Pablo II resultó gravemente herido, con impactos en el abdomen y la mano, pero logró sobrevivir gracias a una cirugía de emergencia. Akka era miembro de un grupo militante de extrema derecha en Turquía y tenía un historial político complejo. Se cree que sus motivaciones estaban ligadas a su oposición al papel del Papa en los movimientos democráticos del este de Europa y a su influencia global en tiempos de Guerra Fría. Algunas teorías apuntan a una posible conspiración más amplia, con la implicación del gobierno búlgaro y la KGB soviética, cuyo objetivo era frenar el impacto del Papa en la caída del comunismo, especialmente en países como Polonia. El atentado contra Juan Pablo II conmocionó al mundo entero, pero también fortaleció su figura como líder espiritual y símbolo de paz. Años más tarde, el Papa perdonó personalmente a Akka, demostrando un poderoso gesto de compasión y reconciliación que quedó grabado como parte esencial de su legado.
El impacto de este intento de asesinato fue profundo, ya que llevó a un aumento drástico en las medidas de seguridad del Papa y a una mayor conciencia sobre los riesgos que enfrentan los líderes políticos y religiosos. La supervivencia y recuperación de Juan Pablo II se convirtió en un símbolo de resiliencia, y él mismo se refirió con frecuencia a su experiencia cercana a la muerte como una intervención divina. Después del atentado, el Papa intensificó aún más su labor a favor de la paz y la reconciliación, visitando incluso a Acca en prisión, donde le expresó personalmente su perdón. Este acto conmovedor marcó un antes y un después en su pontificado, demostrando con hechos su mensaje de misericordia. El evento también provocó amplias discusiones sobre la violencia en el discurso político y la interacción entre religión y política. Finalmente, este intento de asesinato consolidó la figura de Juan Pablo II como una pieza clave en la lucha por los derechos humanos y la paz mundial, con sus acciones influyendo en movimientos y líderes de todo el planeta. El intento de asesinato contra la primera ministra británica Margaret Thatcher ocurrió el 12 de octubre de 1984, cuando el Ejército Republicano Irlandés Provisional, IRA por sus siglas en inglés, la atacó en lo que se conocería como el atentado del Hotel Brighton. El IRA, considerado una organización terrorista por el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, luchaba por el fin del dominio británico en Irlanda del Norte y veía en Thatcher a una oponente clave de su causa. El atentado tuvo lugar durante la conferencia del Partido Conservador en el Grand Hotel de Brighton, donde Thatcher se alojaba. Una bomba, colocada en el hotel y detonada por el miembro del IRA, Patrick Magee, explotó a las 2:54 de la mañana. Thatcher logró escapar ilesa porque había salido del lugar poco antes del estallido, pero 5 personas murieron, incluidos miembros de su gabinete, y decenas resultaron heridas. El objetivo del IRA era desestabilizar al gobierno británico, enviar un mensaje directo a Thatcher y demostrar su capacidad para atacar el núcleo de la política del Reino Unido. Este ataque formó parte de una campaña más amplia de violencia con la intención de obtener concesiones políticas. Las repercusiones fueron significativas. Aunque el atentado fortaleció la determinación de Thatcher, también impulsó un endurecimiento de las medidas de seguridad para los funcionarios del gobierno y una intensificación en la lucha contra el IRA. El atentado además atrajo la atención pública sobre el conflicto en Irlanda del Norte, dando forma al debate sobre el terrorismo y la seguridad nacional. Pese a todo, el estilo de liderazgo de Thatcher no cambió. Continuó defendiendo sus políticas con renovada firmeza, haciendo de su resiliencia un símbolo frente al terrorismo. El primer intento de asesinato contra Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán, ocurrió el 18 de octubre de 2007, durante su regreso triunfal a Karachi tras 8 años de exilio. Miles de simpatizantes salieron a recibirla con celebraciones, pero mientras su caravana avanzaba por la ciudad, 2 atacantes suicidas detonaron explosivos, matando a aproximadamente 150 personas e hiriendo a muchas más, incluida la propia Bhutto, aunque milagrosamente sobrevivió a este ataque inicial. Fue asesinada poco tiempo después, el 27 de diciembre de 2007, en un segundo atentado durante un mitin político. Los responsables del atentado fueron presuntamente extremistas vinculados con Al-Qaeda y los talibanes, quienes veían en Bhutto una amenaza directa a su ideología. Su regreso al poder, su postura secular y especialmente su defensa de los derechos de las mujeres y su oposición abierta al terrorismo representaban un desafío a los grupos islamistas radicales que buscaban mantener su influencia en Pakistán. El asesinato de Bhutto desató conmoción internacional, provocó protestas generalizadas en Pakistán y desencadenó una crisis política que sacudió al país. Su muerte simbolizó el precio de desafiar al extremismo y al mismo tiempo fortaleció su legado como una voz valiente a favor de la democracia, la igualdad de género y la lucha contra el fanatismo. El intento de asesinato subrayó el profundo caos político que atravesaba Pakistán, en un contexto donde el extremismo religioso estaba en pleno auge. El impacto del atentado de octubre fue significativo, provocó un refuerzo inmediato en la seguridad de Benazir Bhutto y generó una creciente preocupación nacional e internacional por la violencia política en el país. Este ataque reforzó su estatus como mártir de la democracia y sus seguidores se agruparon con más fuerza alrededor de su causa, intensificando las exigencias por una reforma democrática y una lucha frontal contra el extremismo.
Tras su asesinato en diciembre de ese mismo año, estallaron protestas masivas en todo Pakistán, lo que derivó en una grave inestabilidad política. La muerte de Bhutto marcó un punto de inflexión crítico en el panorama político del país e influyó en las elecciones posteriores. Al mismo tiempo, atrajo la atención internacional sobre la fragilidad de la democracia en la región. Su legado sigue inspirando a millones dentro y fuera de Pakistán, recordada por su valentía y su compromiso inquebrantable con los valores democráticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobrevivió a un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024. El atacante, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años originario de Bethel Park, disparó con un rifle estilo AR-15 desde una azotea cercana, alcanzando a Trump en la parte superior de la oreja derecha. Los disparos también provocaron la muerte de un asistente al evento e hirieron a otras 2 personas. Agentes del servicio secreto respondieron de inmediato y abatieron al tirador en el acto. Aunque las motivaciones de Crooks aún no están completamente claras, el atentado ocurrió en medio de un clima político extremadamente tenso de cara a las elecciones presidenciales de 2024, caracterizado por una retórica cada vez más divisiva. Este ataque evidenció una grave falla en la seguridad del servicio secreto, lo que desató críticas inmediatas y llamados a rendir cuentas. La directora del organismo, Kimberly Chadle, enfrentó presiones para renunciar y finalmente dimitió un día después de testificar ante el Congreso. En respuesta al incidente, el presidente Joe Biden condenó enérgicamente la violencia y ordenó una revisión independiente de los protocolos de seguridad para figuras políticas. El atentado generó un debate nacional sobre la violencia política y la seguridad en eventos públicos y motivó propuestas para aumentar las medidas de protección, como la instalación de cristales a prueba de balas en actos al aire libre. La aparición pública de Trump 2 días después en la Convención Nacional Republicana, con un vendaje visible en la cabeza, se convirtió en una imagen simbólica del clima político caótico del país. Este evento no solo puso de manifiesto las amenazas que enfrentan los líderes políticos en Estados Unidos, sino que también reavivó la conversación sobre los riesgos crecientes del extremismo y la necesidad urgente de proteger el proceso democrático. Gracias por ver este video. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta, comenta abajo qué piensas sobre alguno de los hechos que vimos y suscríbete si quieres ver más contenidos como este.